Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas. De nuevo, gracias por ver mis videos. Mi nombre es Daniel Guzmán, profesor de aceleración, y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de los temas que habíamos quedado pendientes del video anterior, que fueron interpretación de gráficas de barras y construcción de tablas de frecuencia, para poder resolver las actividades propuestas en el módulo nivelatorio subproyecto 5, Feria del Libro. Muy bien, comencemos. En el tema de interpretación de gráficas de barras, es importante que tengamos en cuenta la siguiente información. En la vida real, por lo general, cuando una empresa o una institución recoge información de muchas personas o recoge muchos datos, es muy difícil analizarla dato por dato, por lo que se organizan de manera más fácil en un gráfico como estos para poder visualizar mejor los valores. Muy bien, este es un tipo de gráfica muy común, se le conoce como gráfica de barras y podrán ver que son estas barras las que le dan el nombre y ese gráfico ayuda a organizar, a analizar mejor una información. Entonces yo quiero recalcar algo acerca de estos gráficos antes de comenzar. Cuando ustedes en el módulo o en cualquier otra actividad encuentren un gráfico como estos, deben identificar varios elementos. El primero es los ejes. Hay un eje horizontal que también se llama eje X, un eje vertical que también se llama eje Y el eje X tiene el fenómeno que estamos analizando, el fenómeno que se está analizando o el dato que se está analizando. En este caso, hay una situación hipotética que se las voy a mencionar. El colegio Federico Sierra, por mencionar un colegio, realizó una encuesta sobre el número de estudiantes que tenían en la primaria. Por lo tanto, aquí se organizaban los resultados. Los grados, ¿cierto? Que es el dato que estamos analizando, se encuentran siempre en el eje X. En el eje Y o en el eje vertical se encuentra el número de estudiantes. En el eje Y siempre se ubica la frecuencia con la que este dato aparece o la cantidad de veces que un dato aparece. Por eso aquí hay una escala con unos números, mire que está de 20 en 20 y aquí tenemos los grados. Ahora, ¿qué pasa con estas barras? La barra de cada dato va a subir hasta el dato pues, que nos haya dado en la encuesta, pues en la encuesta hipotética. En este caso, el grado primero tendría por número de estudiantes 120 estudiantes. El grado segundo tendría 140 estudiantes. De esta manera se lee una gráfica. Ahora, en muchos gráficos de pronto no nos aparecerá este dato de acá. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que, ¿sí?, extrapolar este dato de aquí, de este eje del eje X con el eje Y y saber dónde se cruzan, dónde se encuentran, hasta dónde sube la barra 1. Bueno, el grado 1 me sube hasta a 120. Entonces yo digo, el grado primero tiene 120 estudiantes. Ah, bueno, el grado segundo, la barra del grado segundo me sube hasta el número de estudiantes, 140. Entonces yo digo, el grado segundo tiene 140. Bien, si por ejemplo me dieran un lugar que no fuera exacto, me diera aquí a la mitad, que esta barra terminara aquí en este espacio, yo diría aproximadamente que el grado tercero tuviera 150 estudiantes. Esa puede ser una aproximación. Entonces, esa es una forma en la que uno debe leer una gráfica. Ahora vamos a analizar unas preguntas que nos pueden sugerir con una gráfica y cómo responderlas. La primera pregunta muy frecuente que hacen cuando se nos presenta un gráfico como estos es cuál, en el caso particular del ejemplo, cuál es el grado que tiene más estudiantes. Entonces tenemos dos opciones. Una, ver la gráfica más grande, la barra más grande, o simplemente miramos cuál es el grado que tiene el mayor dato. En este caso, miramos que el grado quinto es el que tiene mayor número de estudiantes, puesto que tiene 200 estudiantes, o también porque tiene la barra más grande. Caso contrario, si nos piden cuál es el grado que tiene menor cantidad de estudiantes, podemos verificar en el número o simplemente la barra más pequeña va a ser la que corresponda al grado que tenga menor cantidad de estudiantes. Bien, ahora otra pregunta que nos pueden hacer es cuántos estudiantes hay en total en toda la primaria. Cuando a uno le dicen la palabra total se refiere siempre a una suma. En el video anterior vimos cómo realizar sumas con diferentes valores. En este caso tendríamos que aplicar el mismo procedimiento. Deberíamos colocar todos los valores en una suma de manera preferiblemente vertical, ¿sí? 120 más 140 más 100 más 160 más 200 y efectuar la suma. Ese sería el total de
estudiantes que hay en la primaria, para este ejemplo en particular, ¿sí? Si por ejemplo también nos piden la diferencia entre el grado quinto y el grado cuarto, entonces es una resta, debemos restarle a grado quinto, a 200, restarle 160. Recuerden que la palabra diferencia también alude a una resta. Bien, también nos pueden preguntar por comparaciones. Por ejemplo, otra pregunta que puede aparecer. Hay en primero y segundo, hay la misma cantidad que en tercero y cuarto. Entonces están pidiendo que compares dos grados. ¿Qué debemos hacer? Debemos sumar primero y segundo, ¿sí? Y lo que nos dé, compararlo con la suma de tercero y cuarto, ¿sí? Así podemos nosotros mirar cuál de estos dos grados es mayor que estos otros dos. Por ejemplo, aquí en este momento podemos ver que si sumamos 120 más 140 nos da 260 estos dos grados. Estos dos grados al sumarlos nos darían 260. Entonces nos diría, tiene mayor cantidad primero y segundo que el tercero y cuarto. Al compararlos podríamos decir no, no porque son completamente iguales. Nos piden también que comparemos si un grado es menor que el otro, pero por lo general así se procede con un gráfico como este. En el segundo punto vamos a trabajar tablas de frecuencia. Primero tenemos que saber qué es una frecuencia. Una frecuencia, al menos en estadística, significa las veces en que se repite un fenómeno o las veces que se repite un dato. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer este ejemplo para poder construir una tabla de frecuencias. En este caso vamos a hacer la tabla de frecuencias para el número de veces que las vocales se repiten en esta frase. Entonces, comencemos. Vamos a empezar con la A. Entonces, ¿cuántas veces la A se repite en esta frase? Que dice, la felicidad no se basa en querer el éxito se basa en alcanzar la felicidad. Empezamos. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 11 veces se repite la vocal A. Pasamos a la E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 veces la E. Ahora vamos a pasar a la I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces se repite la I. Hacemos el mismo procedimiento con la O. 1, 2, 3. 3 veces. Y la U aparece una vez. Una vez. Aparece solamente una vez. Eso es lo que llamamos una tabla de frecuencia. Con esa tabla de frecuencia podemos realizar asimismo un gráfico de barras. Veamos cómo se hace. Lo primero que debemos hacer para construir una gráfica de barras a partir de una tabla de frecuencias como la que construimos ahorita es tener primero la tabla de frecuencias a la mano. Luego vamos a elaborar los dos ejes, el eje Y y el eje X. En el eje X vamos a ubicar el dato que nosotros estamos analizando o el fenómeno, en este caso las vocales, ¿sí? Entonces este dato, estos valores los vamos a ubicar de manera lo más proporcional posible, o sea, no juntarlas todas acá, sino darles siempre un espacio muy semejante unas de otras. Yo les recomiendo usar un cuaderno cuadriculado o si tienen la posibilidad de una hoja milimetrada, porque estas cuadrículas ayudan a separar los valores de manera proporcional. Entonces aquí colocamos siempre el dato que estamos analizando. Entonces en este caso tenemos las vocales. Entonces A, E, I, O, U. Estas son las vocales. Marcamos el eje. En este caso, este eje es el eje de las vocales y lo marcamos así. Entonces este es el eje de las vocales. Muy bien, ahora ya que tenemos marcado este, vamos a marcar el eje Y. En el eje Y vamos a ubicar la frecuencia o el número de veces que se repite el fenómeno del eje X. Entonces lo marcamos acá. Podemos colocarle frecuencia o número de veces que se repite. Son sinónimos. Frecuencia es lo mismo que decir número de veces que se repite. ¿En qué? En la frase que estábamos trabajando. Ahora, es importante hacer una escala en el eje Y cuando es un valor numérico, ¿cierto? Una escala proporcional. O sea, no podemos colocar los valores indistintamente donde nosotros queramos. Nosotros primero, antes de colocar esos valores en las barras, tenemos que establecer
una escala acá y le digo cómo es el truco. Para poderlo hacer tenemos que ver cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño en nuestra tabla de frecuencias. Y con base a eso dividimos este eje. Por ejemplo, el valor más grande que tenemos en la tabla de frecuencias corresponde al valor 12. Entonces, necesariamente tenemos que tener como mínimo el 12 en la parte superior, ¿cierto? Y el valor más pequeño es el 1, entonces como mínimo también tenemos que tener el valor 1. Yo consideraría para este tipo de tabla de frecuencia usar una proporción de 1 en 1, que cada renglón equivalga a un 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si los valores son demasiado grandes, tendríamos que usar otra escala. Por ejemplo, no, es que se me pasa, supongamos que la E haya dado 30 veces. Entonces tocaría, para que no nos quede este eje tan largo, tocaría de pronto de 5 en 5 o de 3 en 3 para poder que nos quede más fácil el manejo de las gráficas. Una vez que ya tenemos la escala y sabemos que esta escala es de 1 en 1, procedemos a hacer las gráficas. Empezamos con la A, ¿cierto? Entonces la A tiene una frecuencia de 11, entonces debemos mirar este valor de A hasta donde se cruza con el valor de 11 y nos damos cuenta que en esta línea recta aquí se cruza la A con el 11. Bien, la E tiene 12. Entonces, siguiendo esta línea recta nos damos cuenta que en este punto el valor E se cruza con el 12. Luego la I también lo hacemos igual. Vemos que sube hasta acá. Y así lo hacemos con los demás. Una vez tenemos el punto, este punto que nos indica que hasta aquí debe subir la barra. La barra de la A debe subir hasta acá, no se puede pasar más. La barra de la E hasta aquí, la I y así con las otras. Veamos cómo quedaría. Así nos quedaría nuestro gráfico, ¿cierto? Donde vemos que cada barra corresponde al valor que nos dice la tabla de frecuencia. Podemos hacer de una tabla de frecuencia un gráfico de barras y de un gráfico de barras podemos hacer una tabla de frecuencia. Ambos gráficos pueden pasar del uno al otro. Bien, otra cosa que les quería decir con respecto a esto es que los gráficos de barras nos ayudan a organizar la información y a visualizar unas relaciones entre ellas. Estos tipos de gráficos también son muy útiles para organizar cualquier información. En el módulo se proponen actividades como hacer una encuesta, como cuántos niños, cuántos hombres y mujeres hay en tu familia, cuántos tienen el cabello largo, o de pronto encuestas de gustos, a quién le gusta de la vainilla, a quién es el de mora, quién es el de fresa. Entonces tiene muchas aplicabilidades en la vida de poder organizar, hacer una tabla de frecuencia y pasarlo a un gráfico de barra. Muy bien, con eso sería todo por el día de hoy. Gracias por verme, gracias por estar aquí pendiente de estos videos, de estas actividades. Espero que les haya servido y les haya gustado. Por favor, comenten sus dudas, sus inquietudes, si quisieran que les explicara algún tema por medio de estos videos. En la descripción del video coloqué un link donde está el enlace para poder ver el módulo completo. Ya con eso terminaríamos el módulo nivelatorio y comenzaríamos con el módulo número 1, que hay muchas actividades que nos pueden servir para la vida diaria. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta. Que estén muy bien y Dios los bendiga.